Buenas noches, doctora. Soy María Pacha, de segundo ciclo de Medicina Veterinaria, y voy a hablar del aparato reproductor de la hembra entre especies. Empezamos con la vulva. La vulva la poseen todas las especies de interés veterinario, menos el ave. En la vulva podemos encontrar el labio derecho y el labio izquierdo. Al interior también encontramos un labio tanto derecho como izquierdo. También podemos encontrar el clítoris, que en la yegua tiende a ser más prominente. El clítoris se va a encontrar protegido en la fosa del clítoris y este va a aumentar cuando la hembra está en excitación. También podemos acatar la forma. En el porcino y en el canino es de forma puntiaguda. Y en el caso del bovino y la yegua va a ser de forma redondeada. También podemos acatar que tiene vellosidades en el vértice del clítoris. Y en el caso de las aves, va a poseer solo la cloaca, que es por donde va a salir el huevo, y la medida que tuvo el curso es de 2.5. Ya. Luego seguimos con el vestíbulo vaginal, que es este de aquí. Su característica es que tiene un color más rojizo, en este caso del porcino y en este caso del bovino. Entre los límites tiene cranealmente con la vagina y caudalmente con la vulva. Lo que podemos encontrar de característico es que va a poseer el meato urinario o orificio uretral, que va a terminar en la vejiga. Entre la ave no va a poseer un vestíbulo vaginal. Entre las medidas de promedio tenemos que en los bovinos gestantes tiene una medida de 6,92, en los no gestantes tiene una medida de 6,52. En porcinos va a tener una medida de 7,4 centímetros y en los equinos va a tener una medida de 10,5 centímetros. Continuamos con la vagina. La vagina, como podemos observar, en bovinos es más alargada. El color podemos aquí observar un rosáceo pálido y en el caso de los porcinos es un poco más rosáceo. También podemos acatar que la mayoría va a tener pliegues longitudinales, pero va a cambiar en el caso de la equina, que aparte de pliegues longitudinales va a tener pliegues circulares. La terminación de la vagina va a ser en el fornix y en el tapón vaginal, que va a dar ingreso al cérvix. En el ave, la diferencia es que la vagina va a ser mucho más fina y ahí va a ser donde se forme la cáscara del huevo. Entre las medidas de la vagina tenemos que en bovinos gestantes está entre 18,72, en no gestantes de 19,72. En el caso de los porcinos está en 10,40, en el equino está de 19 centímetros y en el caso de la ave 7,25 centímetros. Seguimos con la cervix. En el caso del bovino va a poseer de 3 a 5 anillos discontinuos que van a formar la manera de zigzag al ingresar. Posee un moco cervical que va a evitar la entrada de patógenos al cervix y por ende al útero. Que en el caso de los porcinos, como podemos observar, son anillos continuos que van a generar al momento de cerrarlo en sentido de las manecillas del reloj. No tiene un número definido de anillos porque va a depender de la longitud del cérvix. Y en el caso del equino no va a poseer anillos, sino lo que va a poseer son pliegues longitudinales. Entre las medidas tenemos que en los bovinos el cérvix tuvo una medida en gestantes de 10,46, en no gestantes una medida de 10,26. En el caso de porcinos, el cérvix, que es esta porción, va a tener una medida de 18 centímetros y en el caso del equino una medida de 7 centímetros. Seguimos con el cuerpo. En el caso del bovino y en la mayoría es corto. Va a limitar cranealmente o va a terminar en la bifurcación para empezar los cuernos uterinos. Acá se puede observar un poco mejor. Termina en la bifurcación. Lo que se puede acatar del cuerpo es que en el caso de los equinos presenta un mayor diámetro, aunque también puede ser corto. Entre las medidas tenemos que en las bovinas gestantes midió 3,76 centímetros. En el caso de las
bovinas no gestantes tuvo una medida de 3.25. En el caso de los porcinos tuvo una medida del cuerpo de 2.5 centímetros. En el caso del equino tuvo una medida de 8 centímetros. Seguimos con los cuernos uterinos. Primero, en los bovinos va a tener una forma bicornual, que se asemeja a los cuernos del carnero formando una espiral. Va a poseer el ligamento intercornual dorsal, ventral y el ligamento ancho. Entre la mucosa o en la parte interna podemos ver tres estructuras: el endometrio, miometrio y perimetrio. En el endometrio vamos a encontrar las carúnculas endometriales, que se encuentran en el animal pero comienzan a crecer en el momento que entra en gestación. En la pared uterina son carúnculas y en la placenta que se va a formar en el cuerno uterino va a ser cotiledones, y la formación de los dos va a formar el placentoma. En el caso de los porcinos va a cambiar su forma. Tiene una forma flexuosa, como podemos observar. Los pliegues en su mucosa, como podemos observar, no son bien definidos. En el caso del bovino, como ya les mencioné, son longitudinales. En el caso del equino, los cuernos tanto derecho como izquierdo van a ser tubulares. En el caso del canino va a tener una forma de Y van a estar libres. Una característica es que en el canino no va a poseer el ligamento intercornual. Están ubicados mayormente estos en la cavidad pélvica. Tenemos que mencionar que en el caso de las aves no va a poseer los cuernos uterinos. Entre las medidas tenemos que en las bovinas gestantes, como fue el caso de aquí, tuvo una medida de 44.24 centímetros. En las no gestantes, una medida de 27.83 centímetros. En el caso del porcino, una medida de 63,9 centímetros. Esto se tomó quitando el ligamento ancho. Y en el caso del equino tuvo una medida de 16 centímetros, y en el caso del canino, que se encuentra de forma libre, una medida de 9 centímetros. Seguimos con el oviducto. En el bovino, mencionando desde el cuerno hasta el ovario, queda así: istmo, ámpola, infundíbulo. En el caso del bovino tiene la misma nombración, del cuerno al ovario: istmo, ámpola, infundíbulo. En el caso de las aves se va a mencionar de la siguiente manera: el infundíbulo, donde se va a receptar el óvulo maduro y se da la fertilización. Luego seguimos con el magnum, donde se va a crear la albúmina y las chalazas. Y luego seguimos con el istmo, donde se van a crear las membranas testáceas. Y llega al útero, donde finalmente se forma el cascarón del huevo. Seguimos con la forma del oviducto. En el caso de los bovinos tiene una forma ensortijada. En el caso de los porcinos tiene una forma un poco espiral o forma de hilo. Y en el caso de la yegua tiene forma de resorte. Y con eso vamos con las medidas. El oviducto en porcinos tuvo una medida en gestantes de 14,67 y en el caso de las no gestantes una medida de 14 centímetros. En el caso del del porcino tuvo una medida de 16,40 centímetros. En el caso de la ave se ha tomado medidas desde el infundíbulo, que es 9 centímetros, el magnum 20 centímetros y el istmo 6 centímetros. Y el útero de la ave midió 12 centímetros. Finalmente terminamos con los ovarios. Normalmente se encuentran caudalmente al riñón. Entre las formas podemos diferenciar que en el bovino es de forma ovalada. En el caso del porcino tiene forma de mórula. En el caso del equino va a ser una forma de frijol. En el canino es de forma circular. Y en el caso de las aves solo posee el ovario izquierdo, que va a ser el más funcional, y el derecho se va a encontrar atrofiado. En las aves no va a tener cuerpo lúteo y este ovario va a producir las hormonas como son los estrógenos y la progesterona, que la progesterona va a mantener la gestación. Entre las medidas tenemos entre los bovinos no gestantes una medida de 4.12 centímetros y en la gestante una medida de 4.30 centímetros.
En el porcino va a ser una medida de 3,5 centímetros. En el equino una medida de 5,2 centímetros. En el caso de la ave, 12 centímetros. En los pesos aproximadamente del porcino, 3,8 gramos. Y en el caso aproximado del bovino, 5,35 no gestantes. Y en el caso de las gestantes, 8 centímetros.